Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una forma fantástica de empezar esta mañana compartiendo este rato en el que yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Pero como la mañana tiene que seguir dejándonos pues, indicaciones esenciales, yo voy a saludar y os voy a hablar de alguien que ya estuvo con nosotros y con la que aprendimos muchísimas cosas en las jornadas del año pasado. Vamos a hablar, o ella nos va a hablar, de autocuidado emocional cuando aparece el aislamiento. Con Boticaria García, con Marian, hablábamos de la importancia de la gestión del estrés y de cómo también el estrés puede incidir de una forma muy negativa en nuestro sistema inmunitario. Hoy recibimos a María Mendaña, ella es psicóloga sanitaria del Centro de Psicología Aplicada de León, formadora en diferentes organizaciones del ámbito público y privado y especialista, entre otras muchas cosas, en terapia de aceptación y compromiso y en mindfulness. Como digo, el año pasado creo que aprendimos un montón de cosas y este año, María, te necesitamos. Bienvenida, buenos días, porque es preciso que sepamos cuidarnos emocionalmente en tiempos de pandemia. María, hola. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí. Te oímos perfectamente. Perfectamente. Pues para mí es un honor poder estar aquí. Me ha encantado escuchar a Marian, que le doy las gracias por hablarnos de las lentejas de Cuenca y la pera conferencia, porque me parece fundamental. Y bueno, pues ahora a ver qué puedo aportar yo, qué granito de arena ponemos en esto de la gestión de lo que pasa por dentro, ¿no? Así como hemos entendido de las cosas que en la alimentación podemos hacer, pues vamos a ver qué podemos hacer con la mente del ser humano. Y en este caso lo hemos enfocado a cuando aparece el aislamiento, pero en realidad sería en cualquier situación. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos allá con ese autocuidado emocional cuando nos puede aparecer el aislamiento. En este caso, como no podemos estar allí e interactuar, pues bueno, yo cuento y luego vamos a dejar un ratito para que podamos, que me preguntéis lo que queráis o podamos aclarar alguna cosa que igual yo no me haya explicado bien o no haya quedado clara. Entonces, pues vamos allá. Cuando hablamos de aislamiento social, hablamos de esas situaciones en las que yo evito compartir actividades con otras personas por el temor de sentirme avergonzada. ¿Vale? Por el temor, por ejemplo, de sentirme avergonzada de que en público se noten los síntomas del Parkinson, si hablamos de la enfermedad, o por el temor de lo que vayan a pensar de mí esas personas en algún momento. Y también podríamos hablar que puede aparecer el aislamiento social si a mí me salta el evitar realizar actividades que antes realizaba porque yo veo que hay muchas diferencias entre cómo podía hacerlo antes y cómo puedo hacerlo ahora que han aparecido los síntomas del Parkinson. O a veces simplemente porque evito realizar actividades que a mí me gustaría realizar por el hecho de que a ver cómo me va a salir o cómo voy a ser capaz de hacerlo ahora que mi vida ha cambiado. Entonces, el aislamiento en sí no es ni bueno ni malo, depende del para qué nos aislemos, ¿vale? Ejemplo, hace unos meses todos nos hemos aislado porque ha aparecido el coronavirus. Entonces, en este caso, el para qué y el por qué igual tienen mucho más sentido. Entonces, si yo me aíslo de una forma en la que me esté protegiendo a mí mismo y a los demás, y además en ese aislamiento, ese confinamiento que tuvimos, me cuidé, pues como decía Mariana antes, cuidé la alimentación, hice un poquito de ejercicio, salí a la ventana que me diera el sol, pues entonces ahí igual el aislamiento era correcto. Sin embargo, si yo me aíslo por evitar una emoción, ¿vale? Porque mi mente me cuenta que me da miedo, no voy a saber, no voy a poder, lo voy a hacer de manera diferente, los demás van a opinar de mí, ¿qué? Pues entonces igual nos tenemos que plantear si en ese caso es algo que a mí me puede ser útil o beneficioso o valioso o no. Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, me llaman para ir a tomar un café y en mí emergen, quiera yo o no, de manera automática, por ejemplo, el miedo, imágenes de cómo será o cómo me imagino que será ese café, qué pensarán los demás. Me pueden aparecer también sensaciones físicas como dolor de estómago, nudo en la garganta, temblor, así como que me falta el aire. Y aparece todo eso que tiene que ver con cómo imagina mi mente que va a ser la situación de ir a tomar un café. Entonces, de repente me siento mal, me aparece malestar, lo llamemos como lo llamemos. A mí se me ocurre una idea fantástica y es decir, pues no voy, ya está, me quedo en casa y evidentemente en cuanto aparece esa idea en mí de quedarme en casa,
mi mente se alivia de alguna forma. Con lo cual, a corto plazo, todo eso que había aparecido de miedo, imágenes, sensaciones físicas, desaparece. Con lo cual, a corto plazo parece que funciona aislarse, parece que tiene un sentido. Pero si repetimos esta secuencia muchas veces y de repente dejamos de hacer muchas cosas, pues es cuando tenemos que preguntarnos, entonces, a largo plazo, ¿cómo estaría mi vida? Porque si dejo de hacer muchas cosas por miedo a, o por cómo me voy a sentir, o por evitar ese temor a lo que va a suceder, pues al final mi vida se convertirá en una cosa muy pequeña. Entonces ahí es cuando el aislamiento igual deja de tener sentido. No es como el confinamiento, que sí que tenía un sentido y yo podía hacerlo bien. Además de que hace mi vida pequeña, quiero contaros una cosa que hemos descubierto a través de unos cuantos estudios, pero os voy a contar un estudio en concreto, de algo que también hace el aislamiento a mayores de hacer mi vida pequeña. Si le preguntáramos a un grupo de estudiantes jóvenes cómo esperáis conseguir la felicidad en vuestra vida, pues probablemente el 50% nos diría que la fama, no ser youtuber o ser estos de TikTok ahora, o el 80% nos diría que con dinero, que si tendrían dinero serían felices. Bueno, vivimos en un mundo en el que les vende eso, la sociedad nos dice que eso es verdad, entonces es lógico que nuestros jóvenes pudieran pensar eso. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos ver vidas enteras conforme se desarrollan en el tiempo? ¿Descubriríamos que es verdad eso, que si tienes fama y dinero conseguirás la felicidad? Pues parece ser que igual no es así. Hay un estudio desarrollado en Harvard que tiene que ver con el desarrollo de los adultos, que lleva desde 1938, o sea, 82 años. Han pasado por él unas 1.300 personas. Fijaos que el director de ahora, que es este señor de la foto que vemos aquí, que se llama Robert Waldinger, es el cuarto director. O sea, fijaos, han pasado ya 4 directores de lo grande que ha sido el estudio. En ese estudio a la gente se le preguntan cosas de la vida rutinaria, de qué come, de cómo su familia, de qué actividades hace, en qué trabaja, incluso se recogen datos de salud, incluso alguna cosa de genética o análisis de sangre. Entonces se recoge toda esa información y se van sacando conclusiones, ¿vale? De a lo largo de la vida, cómo es el desarrollo de los adultos. Y una de las conclusiones o una de las cosas que se han ido mirando tiene que ver con esa felicidad o ese bienestar o cómo estamos más saludables o no a nivel mental. Entonces, ¿a qué conclusiones han llegado? Pues que resulta que los más felices no eran los que tenían mejores resultados en el estado físico o en la salud, ni tampoco los que tenían más dinero, ni los que trabajaban más, ni los que tenían más eventos buenos y menos eventos malos. Lo que han descubierto, y además ha sido como muy claro y muy contundente el hallazgo, es que las relaciones buenas y cálidas son lo que produce las relaciones más felices o lo que nos hace a nosotros más felices y más saludables. Con lo cual, fijaros qué implicación tiene esto. Han descubierto que las personas que cultivan los vínculos son más felices y más sanos y además viven más. Y han comparado el aislamiento, significativamente hablando, con lo que produce el tabaco. Es decir, la soledad o el aislamiento tiene un impacto tal en el ser humano como el tabaco a diario. Entonces, cuando hemos descubierto esto, todos los psicólogos o los psiquiatras o las personas que hemos leído este estudio hemos dicho, madre mía, espera, que igual resulta que tenemos que fijarnos en lo importante. Y igual resulta que lo importante son las relaciones humanas. Y no importa la cantidad de relaciones, sino la calidad. Yo puedo tener una sola relación de vínculo, pero esa sola relación de vínculo, si es cercana y de calidad, me sirve. Entonces, fijaros qué importante es esto de no aislarnos. Ya no solo porque hagamos la vida muy pequeña y acabáramos sin hacer nada y sin salir de casa, sino porque acabaríamos perjudicando nuestro propio sistema. Incluso el sistema inmunitario, que decía antes Marian. Una de las cosas que vemos que no deja al sistema inmunitario luchar contra los malos es el estrés, ¿no? Bueno, pues el aislamiento o tener relaciones tóxicas cercanas o los conflictos entre personas también tiene este efecto de deteriorar el sistema inmune. Así que vamos a ver si somos capaces de salir de esas situaciones de aislamiento que a veces la mente nos invita y parece que es mejor aislarse, pero luego resulta que no es así. Entonces, si no queremos ser manejados como marionetas por las emociones que sentimos y no queremos tender al aislamiento, pues vamos a ver qué píldoras yo os puedo dar en este ratito para que tengamos de herramientas.
Para poder llegar a esas píldoras, me parece imprescindible que hablemos de cómo funciona el ser humano, ¿vale? Y además, estando en una jornada tan fantástica que se llama de Atapuerca a el Parkinson, pues cómo no hablar de cómo funcionamos los humanos desde el primer Homo sapiens sapiens que apareció en la Tierra. Entonces, la mente humana puede funcionar de dos maneras. Una a voluntad, ¿vale? Cuando yo pienso ahí dentro y digo, ¿te acuerdas aquella chica con la que yo estudiaba? Espera, ¿cómo se llamaba? ¿Vale? Y recuerdo información, la estoy usando yo a mi voluntad. Cuando leo un libro, cuando hago una cuenta, 4 más 4, cuando hago todas esas cosas a voluntad, estoy usando mi mente. Y esa es una forma de usarla. Pero hay otra que es cuando funciona cuando a ella le da la gana y funciona de manera libre y automática. Son eso que llamamos los pensamientos intrusivos, esos que nadie elegiría tenerlos. Bueno, nadie elegiría tener pensamientos desagradables, muy probablemente, ni sentirse mal, muy probablemente. Y sin embargo, los seres humanos nos sentimos mal y tenemos pensamientos desagradables porque forma parte de la condición humana. Entonces, de esos pensamientos intrusivos son de los que vamos a hablar, de cómo podemos hacer para gestionarlos. Así que vamos allá. Desde el primer Homo sapiens sapiens que apareció en la Tierra, hemos vivido dentro de un contexto, ¿sí? Y el contexto tiene que ver, por ejemplo, con qué personas yo me relaciono, cómo han sido mis figuras de referencia, quién han sido mis padres o las personas que estuvieron ahí cuando yo era pequeña, qué cosas he aprendido de la gente con la que me rodeo, los amigos que he tenido, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Si soy yo madre o padre, también importa en el contexto. ¿En qué casa vivo y cómo es esa casa? ¿Y qué hago dentro de esa casa? Pues cómo es la alimentación, cómo duermo. Antes Marian decía, la comida y el sueño imprescindible y el deporte. Pues efectivamente, las únicas gasolinas que tiene el cerebro son lo que como y lo que duermo. Entonces, cómo hagamos o qué hábitos y rutinas tengamos en esa casa es fundamental. ¿Qué actividades tengo? Si trabajo, si no trabajo, si estudio, si hago deporte, si no lo hago, si tengo algún hobby, pues también. Si hay alguna enfermedad o tengo alguna patología, pues también forma parte del contexto. Y luego, simplemente el mundo en el que vivimos, ¿vale? Evidentemente no nos gestionamos igual los europeos que los japoneses o los orientales, ¿vale? Cada uno tenemos una sociedad y un contexto en el que nos rodea y que formamos parte de él, nos guste a veces o no tanto otras. Entonces, en ese contexto pasan cosas. Es lo que los psicólogos llamamos antecedentes. Vamos a poner un ejemplo, porque las cosas que pasan pueden ser dentro de mí o fuera de mí, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejemplo de dentro de mí y luego uno de fuera. Vamos a poner un ejemplo de dentro de mí que sea que me ha picado un mosquito, por ejemplo, ¿vale? Entonces el antecedente que pasa es la reacción fisiológica que aparece aquí cuando a mí me pica un mosquito, ¿vale? Ese es el antecedente, es lo que pasa. Ante eso, mi mente se pone a funcionar, quiera yo o no, porque es esa parte automática de la mente. Y lo que hace es hacerme sentir, ¿vale? Yo puedo sentir emociones o sensaciones físicas. En este caso, ante la picadura, probablemente lo que sienta es desazón, ¿vale? Bueno, no es agradable, y siento el picor, claro, efectivamente. Ante esa sensación, inmediatamente, mi hipocampo, que es una parte de aquí del cerebro, lanza pensamientos, es decir, le da un significado a eso que está pasando. Y dice, claro, es que te pica. Y con estos pensamientos y ese significado que él le da, propone un plan de acción. Un plan de acción en un ser humano son ganas de. Ya estaréis imaginando que las ganas de cuando a uno le pica es rascarse, ¿sí? Y yo no puedo evitar esta secuencia, ¿vale? Esa tendencia a actuar o esas ganas de que yo quiera rascarme, sería imposible que eso no pasara dentro de mí. Y eso sería de un estímulo que pase dentro, de un antecedente que pase dentro de mí. Vamos a imaginar un antecedente que pasa afuera. Y es que imaginemos que aquí ahora a mí me ponen una tarta de chocolate y a mí me encanta el chocolate. Pues yo, aunque me acabe de comer un cocido, porque imaginémonos que son las 4 de la tarde y me hubiera comido un cocido o un chuletón de esos de los que hablábamos antes de Burgos, pues probablemente si a mí me gusta mucho la tarta de chocolate, sentiré apetencia, sentiré esas sensaciones en la garganta o esa salivación o incluso ese gusanillo en el estómago que diré, claro, es que a mí me encanta la tarta de chocolate y total, porque me como un trocín no va a pasar nada. Y entonces me darán ganas de comerme la tarta de chocolate, ¿sí? Y esta secuencia, con absolutamente todo lo que se os ocurra que pueda pasar, siempre está ahí. Con todo lo que pase, siempre primero sentimos y luego pensamos dándole un significado a eso que hemos sentido y proponiendo un plan de acción, o nos dan ganas de hacer algo, ¿vale? Y yo os lanzo la pregunta de, ¿creéis que esta secuencia se puede evitar? O sea, ¿hay alguna manera de la que yo podría hacer que no me gustara el chocolate? ¿O hay alguna manera en la que yo podría hacer que no me picara ese granito?
Hombre, pues si nos ponemos muy brutos, o si yo me pongo muy bruta y me pego un atracón terrible día tras día de chocolate y no hago más que vomitar después de comer chocolate, pues hombre, igual puedo llegar a aborrecer el chocolate. Pero en principio, si no, yo no hago nada por ello, es muy probable que esta secuencia siempre estuviera en mí si es que a mí me gusta el chocolate. O la de aborrecer el chocolate si es que no me gustara. Fijaos el dato que yo he dado ahora mismo. Yo tendría que hacer algo para que esa secuencia desapareciera. ¿Vale? Si yo no hago nada, esa secuencia siempre va a estar ahí de manera involuntaria. De todos modos, por si queda alguna duda, vamos a hacer un juego. Os propongo un juego, ¿vale? Para ver si es posible que pudiéramos evitar esto. Si yo os dijera, atentos, 10.000 euros en juego si eres capaz de no volver a tener un dolor de barriga nunca más. Pues ojalá, ¿no? Porque yo odio que me duela la barriga, pero creo que hay cosas fisiológicas en el cuerpo que uno no puede evitar. Otro ejemplo, eso sería con una sensación física, ¿no? Vamos al ejemplo de los pensamientos. 10.000 euros en juego si fuerais capaces de no pensar nada durante 5 minutos. Igual también me decís, bueno, es que 5 minutos es mucho tiempo. Vale, acepto, 15 segundos. Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Yo voy a contar 15 segundos y vuestra única tarea es no pensar en nada, dejar la mente en blanco. ¿Habéis podido? Supongo que no. De hecho, si habéis podido no pensar en nada, es porque estabais pensando en qué estoy pensando, ¿vale? Con lo cual sería completamente imposible no pensar en nada durante 5 minutos, ¿vale? Cuando yo me estoy refiriendo a si podemos evitar pensamientos o sensaciones, me refiero a tener el control absoluto, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el control absoluto de esta presentación. Si yo ahora aprieto aquí, la presentación se pone en negro y dejamos de ver nada. Yo tengo el control y hasta que yo no volviera a hacer así, esto no volviera a aparecer, ¿vale? Entonces, ese control absoluto no lo tenemos nunca ni de ni de lo que pensamos ni de lo que sentimos. Por poner un último ejemplo, si yo os dijera, salid a la calle y cada uno donde esté, salga a la calle y la primera persona que te encuentres, da igual que sea mayor, pequeña, hombre, mujer, te enamoras de ella según la veas. Pues tampoco va a ser posible. Sí, porque, bueno, aquí que sepáis que todos los adolescentes me dicen, bueno, yo por 10.000 euros me enamoro, pero luego todos sabemos que esto no es posible. Las emociones uno no puede controlarlas como yo he hecho aquí con los botones. Las emociones tienen una gran parte que es completamente automática, por no decir toda su parte, todo lo que conlleva una emoción es automática. Ahora, de eso que yo dije, de sal a la calle, encuentra a una persona y enamórate de ella, vosotros sí que hubierais podido al 100% levantaros, bajar a la calle, buscar a una persona, ¿vale? Porque levantarse es una acción, salir a la calle es una acción y buscar a una persona es una acción, ¿vale? Con lo cual las acciones siempre están de mi lado. Si yo os hubiera dicho 10.000 euros en juego si os levantáis de la silla en la que estáis sentados, pues todos hubiéramos ganado 10.000 euros. Entonces, yo no puedo evitar la secuencia de siento, pienso, tengo sensaciones, tengo emociones, me dan ganas de hacer algo, pero la acción siempre estará de mi parte. Esa sí la vamos a poder controlar. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería, perdonadme, esto que yo había puesto aquí, las conclusiones de esto que os acabo de decir. Los eventos mentales privados, que son, los psicólogos llamamos eventos mentales privados a lo que pienso y lo que siento, son automáticos, ¿vale? Y uno de los errores que solemos cometer es intentar controlar eso. Es hasta que no me encuentre bien, yo no salgo. Hasta que no se me pase, no empiezo a hacer. Entonces, esto al final nos limita y llega un momento que dejo de hacer casi cualquier cosa. Entonces, ahora sí, vamos a poner un ejemplo de lo que sería esta secuencia que hemos dicho antes cuando aparece el Parkinson. Entonces, el antecedente sería que alguien me diga de ir a algún sitio, que yo quiera ir a algún sitio o que quiera practicar alguna actividad. Cada uno pondría el ejemplo de su vida real, de lo que se puede imaginar que alguien le propondría o él mismo querría, ¿vale? Ante esa situación, la mente, como antes, se pone a funcionar y aparece o ansiedad o miedo a realizar la actividad
o tristeza porque antes la podía hacer diferente ahora y me gusta más como era antes que como es ahora, o vergüenza porque otras personas me vean practicarlo así o me vean los síntomas del Parkinson, o incluso enfado porque me enfada que me pase esto, porque me enfada que yo tenga que pasar por estas circunstancias. Ante esas emociones aparecen pensamientos del tipo: seré un estorbo, es mejor que yo no vaya, no voy a poder, ¿qué van a pensar de mí? Mejor me quedo en casa, para hacerlo así es que de verdad es mejor no ir. Y entonces nos dan ganas de evitar la situación que fuera, ¿sí? Y yo os lanzo otra pregunta. Pensar o tener esas ganas de evitar o pensar en que no voy a poder o que van a ser mejor que me quede en casa, ¿es una obligación a hacerlo? ¿Es una obligación a quedarme en casa o que es mejor no ir? Vamos a hacer otro juego. Yo quiero que ahora mismo cada uno de vosotros llevéis la mano al pecho cada vez que salga el color azul en la pantalla. Ahora, mientras hacemos esto, quiero que os habléis ahí dentro, es decir, penséis, porque pensar es hablar ahí dentro, no puedo llevar mi mano al pecho. Es decir, sale azul, no puedo llevar mi mano al pecho. No puedo llevar mi mano al pecho. No puedo llevar mi mano al pecho. Como veis, no tiene nada que ver lo que piense para lo que haga. De hecho, estoy segura que muchas veces hemos hecho algo sin ganas, seguro. A mí me encanta mi trabajo, pero algún día he tenido que ir sin ganas y si hubiera sido por mi mente, me hubiera quedado en la cama casi fijo. Entonces, nos podrían ocurrir un montón de situaciones en las que hemos pensado una cosa y hemos hecho la contraria. O hemos pensado que nos iba a salir fantásticamente bien y ha sido un desastre. O del revés, hemos pensado que iba a ser un desastre y luego no ha estado tan mal o incluso ha estado bien. Entonces, no es una obligación en ningún caso, ¿vale? Si sacáramos conclusiones, diríamos que la segunda premisa es que los eventos mentales privados solo son una tendencia, en ningún caso son una obligación a actuar, ¿vale? El segundo error que solemos cometer es que no nos separamos de pensamiento y emoción. Si yo siento miedo por aquello, no lo hago. Si yo estoy enfadado y me dan ganas de gritar, grito. Si yo pienso que no puedo, no lo hago, ¿vale? Entonces hay que aprender a separarse. ¿Sí? Bien. Entonces, entendida la dificultad, entendida que el pensamiento de es mejor te quedarte en casa o de cualquier otra circunstancia que se os pueda ocurrir siempre va a estar y esas sensaciones desagradables siempre van a estar, ¿qué puedo hacer yo para cuidarme y elegir la acción que parece ser que es lo único que tengo de verdad control? Entonces, primera píldora, entender de verdad dónde está mi gestión, ¿vale? Entender que el estímulo lo elige la vida, pues a veces uno puede elegir las cosas, pero otras veces no, y las cosas pasan y pasan, me gusten a mí o no. Entender que lo que siento y lo que pienso en la mayor parte del porcentaje lo elige mi mente, no lo elijo yo, ¿vale? Y que sin embargo lo que hago, todas las acciones que se os puedan ocurrir, todo lo que hago y lo que digo, sí que lo elijo yo. Con lo cual mi gestión clarísimamente está en lo que hago y lo que digo, o en la actitud que tengo, pero en ningún caso en lo que pienso y lo que siento y mucho menos al 100%. Y eso que yo puedo elegir es o ir en secuestro emocional o cognitivo, es decir, de lo que siento o de lo que pienso, y a razón de lo que pienso y lo que siento yo me muevo, o actuar en coherencia con el tipo de persona que yo quiero ser o con mis valores. El caso está en no ir en contra de las dos premisas que hemos dicho, ni de querer controlar lo que pienso y lo que siento, ni de esperar a que se quiten para empezar a actuar, y de entender que estén no implica que yo no pueda hacer cosas. En ningún caso son una obligación. Al final, lo que tenemos que entender es que un pensamiento o una emoción solo es una sinapsis ahí dentro, solo es una conexión neuronal. Los pensamientos son conexiones neuronales que nosotros las oímos ahí dentro, son las mismas palabras con las que yo os estoy hablando ahora mismo, pero ahí dentro. Y si es en imágenes, pues son las mismas imágenes que me estáis viendo ahora a mí, pero ahí dentro. Si cerrarais los ojos y me imaginarais a mí, pues eso también es un pensamiento. Y una emoción es una reacción fisiológica, neurotransmisores y hormonas corriendo de arriba abajo, y una sensación igual, ¿vale? Con lo cual, en toda esa parte neuronal o en toda esa parte fisiológica, ¿yo qué cabida voy a tener? Es como que pretendiera yo decirle a mi riñón, no generes una piedra renal, nunca, no se te ocurra. Va a ser que no tengo esa capacidad. Segunda gran píldora es la pregunta de si me es útil o no lo que pienso y lo que siento. No es tan importante
el contenido del pensamiento, lo que esté pensando, sino si me es útil a mí o no. No importa lo que piensen, lo que importa es si eso me lleva o no me lleva a donde yo quiero ir. Si habláramos en términos de que fuera una brújula, pues ¿en qué dirección me lleva? ¿Ese es el valor que quiero seguir? ¿Ese es el tipo de persona que yo quiero ser? Pues entonces estupendo, adelante. ¿Me lleva en la dirección contraria? Cuanto menos me tengo que pensar que la que lleva el timón soy yo, igual tengo que elegir otra cosa. ¿Sí? Llegados a este punto, os quiero que hagamos un ejercicio o invitaros a hacer un ejercicio de que reflexionemos, ¿vale? Entonces, quiero que cada uno de vosotros y vosotras penséis en una persona que sea muy importante para vosotras o para vosotros. Alguien a quien queráis mucho, ¿m? Y os importe lo que le pase. Y quiero que le pongáis cara además, ¿vale? Que intentemos ahí traer en la mente qué cosas suelo vivir con él o con ella, cómo me suelo relacionar yo con esa persona, cómo me siento yo con esa persona y lo importante que es para mí. Y teniendo muy presente a esa persona, quiero que penséis, si a esa persona le ocurriera una circunstancia parecida a la vuestra, o le ocurriera una circunstancia que tuviera que ver con querer aislarse por miedo, por vergüenza, porque cree que no es capaz, y os lo cuenta, quiero que os imaginéis diciendo, es verdad, cariño, es mejor que te quedes en casa, yo creo también que no vas a poder, los demás van a pensar de ti que esto así es una ridiculez, entonces mejor aíslate y quédate en casa. ¿Os imagináis diciendo eso a la persona que queréis? ¿Os imagináis que vuestro consejo fuera, aíslate, es verdad, no vas a poder, deja de hacer todo lo que a ti te gustaría hacer? Hazle caso al miedo. Probablemente no, espero que no. ¿Sí? Entonces, si para alguien que queréis mucho no es buena idea, para vosotros tampoco. Y hay que aprender a salir de ahí. Y aquí estamos hablando del aislamiento porque, bueno, pues es lo que pensamos junto con la asociación de cuando me llamaron y pensamos en hablar sobre el aislamiento. Pero puede ser con cualquier pensamiento o con cualquier emoción, ¿vale? Al final se trata de entender que a veces hay que ir un poco en contra, es como si fuera que voy en contra de lo que me pide el cuerpo. Y muy probablemente desde fuera, con la perspectiva, a cualquier persona que yo quisiera se lo sabría decir perfectamente y a veces para conmigo no tenemos esa habilidad. Vale. Y vamos a el autobús que todos conducimos. Esto es una metáfora que espero que recordemos y que os sirva para esos momentos en los que la mente cuenta algo que me hace sentirme no muy bien, me dan ganas de hacer algo que yo sé que no es muy útil y acabo haciéndolo. Pues vamos a ver si somos capaces de acordarnos de esta metáfora y nos da pistas de cómo salir de ahí y hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, quiero que cada uno de vosotros y vosotras imaginéis que vais conduciendo un autobús. Y es un autobús que es muy especial, tiene características especiales. La primera característica especial que tiene este autobús es que no hay puerta de salida, solo hay puerta de entrada. Con lo cual, todo lo que entra se queda conmigo y lo llevo de pasajero ya para siempre conmigo. Esos pasajeros también son muy especiales, como el autobús. Entonces, esos pasajeros son recuerdos, por ejemplo. Recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, de la gente que ha estado cerca de mí, de luego mi edad adulta, de lo que he trabajado, de dónde he viajado, de mis hijos si los tengo, de cualquier cosa, ¿vale? Todos los recuerdos que entran y la mente interpreta como algo importante y codifica, ahí se quedan dentro de mi autobús, ya no salen nunca. No puedo borrar a voluntad un recuerdo. Hay imágenes también, imágenes para recordar esos recuerdos, imágenes de me imagino lo que va a pasar dentro de... Entonces, también en mi autobús hay un montón de imágenes del futuro y del pasado, de las dos cosas. También en ese autobús hay sensaciones físicas,
Pues todo lo que hablábamos antes, desde la sensación de que me pica algo hasta la salivación en la boca, una taquicardia, una sudoración o cualquier otra circunstancia de sensación física que se os pueda ocurrir. El contacto de la silla, por ejemplo, donde estamos sentados, también sería una sensación física. Y tampoco podemos borrar las sensaciones físicas. No le puedo decir a mi cuerpo, ya no oigas más. Esto funciona solo. Hay otros pasajeros también muy especiales que están dentro del autobús que os voy a presentar. He usado las imágenes de esta película fantástica que luego os hablo de la peli. El primero es el asco. Es el que dice, así paso de ir, ¿eh? Yo así es que no, mira. O de una persona, mira, de verdad, es que esa persona a mí no me gusta, paso de esa persona. Pues este también va siempre con nosotros. Otro pasajero estupendo que tenemos es el miedo. En castellano, como el vocabulario es muy rico, pues tenemos ansiedad, estrés, tensión, angustia, miedo. Es decir, tenemos como un abanico muy amplio de palabras, ¿vale? Pero para englobarlas todas, pues decimos que la reacción fisiológica es la de la ansiedad o la del miedo. El del miedo es el que me dice, no va a salir bien, no va a salir bien, seguro que no. Ah, esto es muy mala idea, muy mala idea. Ese. Otro pasajero fantástico que llevamos con nosotros siempre es la alegría. Esta es la que nos dice, sí, 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 sí. Hoy se va a salir fenomenal, esto me encanta, ¿vale? Pues esa también está con nosotros. También está la ira o el enfado, que es el que, por ejemplo, me dice odio mis síntomas, o odio mis circunstancias, o no soporto esta situación, o me enfada algo que tenga que ver con mi pareja, mi hijo, mi compañero de trabajo, cualquier circunstancia. Y el último pasajero que os quiero presentar es a la tristeza. La tristeza es la que me dice que no puedo más, que me encuentro fatal, que es mejor quedarme aquí parado un rato o incluso en la cama, me dan ganas de llorar, me disgusta muchísimo la pérdida, por ejemplo, pues esa es la tristeza, ¿vale? Y con todos estos hay muchas más emociones. Os he puesto 5 que son las 5 emociones básicas, ¿vale? Pero con todas estas emociones y el resto que hay, y los recuerdos, las imágenes y las sensaciones físicas y los pensamientos que tenemos ahí abajo, vamos todos en el bus, ¿vale? Y entonces yo empiezo a conducir. Y vamos a ir conduciendo en el bus y de repente hemos dicho que este bus tenía características especiales. Una era que no tenía puerta de salida, solo se podía entrar. Pues otra característica especial es que de repente se activa el espejo retrovisor, se hace súper grande y la luna del bus desaparece. Es como que se pone opaca. Entonces solo puedo ver por el retrovisor, ¿vale? Y entonces empiezo a ver por el retrovisor y yo conduzco a razón de lo que vea por el retrovisor. Con lo cual es muy probable que en algún momento me choque, porque solamente veo. ¿Y qué veo por el retrovisor? Pues, por ejemplo, la tristeza me puede decir que, ay, ¿te acuerdas allí? Es que estábamos mejor. Esta frase típica que sabemos todos de cualquier tiempo pasado fue mejor ahí dentro. La mente le parece que allí aquello era mejor de alguna forma, ¿vale? O también nos puede aparecer el pensamiento de algo que hemos hecho y ahí nos cuenta una y otra vez, fíjate qué mal lo has hecho, cómo se te ocurre esto, qué vergüenza, deberías saber, pim, 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 de algo que hayamos hecho, ¿vale? Pues eso es algo que de repente aparece en nuestro autobús, que el espejo retrovisor está muy grande, solo somos capaces de ver para atrás, ¿vale? De algo que haya pasado. Otra cosa muy curiosa que pasa en este autobús es que de repente se activa el cassette, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pasan cosas como esta. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón, explota, explota, eso ahí, explota, explota mi corazón. Y la mente de repente recuerda el retrovisor ese y dice, es que ayer en un canal de la tele salió la Rafaela Carrà y entonces me ha parecido estupendo ahora recordarte esto. Y tú dices, pero bueno, si yo estoy atendiendo aquí a la charla, ¿qué tiene que ver ahora este pensamiento? Ya, pues es que tiene que ver con que la mente asocia, va, viene, esos pasajeros del autobús hacen lo que buenamente les apetece en cada momento. Entonces yo, después de darle 20 veces al cassette y ser capaz, y darme cuenta de que aquello no, ya está, si tiene que sonar la Rafaela Carrà suena, pues ya está, vuelvo a conducir y me vuelvo a ir para adelante. Y de repente otra cosa que puede pasar es que igual que antes solamente funcionaba el retrovisor, pues ahora solamente es como que todo se focalizara así y solamente viera 7 manzanas más adelante, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, el miedo es el que me puede hacer mirar 7 manzanas más adelante y decir, ay, cuidado, 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 es que estoy segura que va a pasar algo muy malo 7 manzanas más adelante. Entonces tú vete mirando 7 manzanas más adelante porque va a ser un accidente. Ah, no, va a ser un niño que va a ser con una pelota.
Y ahí se nos pone a contar un montón de cosas que van a pasar 7 manzanas más adelante y yo estoy aquí y tampoco me permite conducir porque me hace ver 7 manzanas más adelante, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que el enfado nos diga o giras a la derecha o me voy a enfadar mucho y te voy a hacer sentir muy mal, así que gira a la derecha. Y tú vas ahí y dices, bueno, pues giraré a la derecha porque ciertamente sentir enfado o ira es desagradable, entonces prefiero no sentirlo y giras a la derecha, ¿vale? O que aparezca el miedo otra vez y te diga, te voy a dar un ataque de ansiedad, te voy a hacer sentir mucha ansiedad y o giras a la izquierda o te vas a sentir muy mal también. Y entonces pues tú vas en tu autobús y dices, pues nada, o giraré a la izquierda. Y entonces giras a la izquierda. Y así se pasan los días girando a un lado a otro, o viendo o no viendo, o escuchando o no escuchando. Hasta que de repente un día te paras, ya está, paro ahí, pongo punto muerto, piso el freno y digo, bueno, vamos a ver una cosa. En realidad, en todo este tiempo que me han estado ahí contando todas esas cosas y me han hecho hacer una cosa u otra, ninguno de esos pasajeros ha cogido el volante, ni la palanca de cambios, ni ha pisado los pedales. Eso solo lo puedo hacer yo. Solo yo he sido capaz de girar hacia un lado u otro, mirar hacia un sitio u otro, meter una marcha u otra. Entonces, en realidad, yo puedo llevar mi autobús donde quiera. Y igual es más fácil entender que todos esos parece ser que van ahí conmigo y de vez en cuando le den al cassette le darán, o cuando me hagan sentir mal, me harán sentir mal, o cuando me hagan recordar algo o ver en el futuro, eso yo lo veré ahí dentro en mi cabeza, pero en realidad yo puedo parar el bus mientras eso pasa, o puedo meter una marcha más corta o una marcha más larga, o girar o no girar. Entonces, al final, esta metáfora lo que nos dice es lo que hemos estado viendo todo este ratito que yo he estado hablando, de que los pasajeros del autobús, que son los pensamientos y las emociones, siempre están ahí, el funcionamiento de la mente siempre está ahí, pero que yo soy la única que puedo elegir si hago o digo o no hago o no digo. Espero que se me haya entendido porque como no podemos tener feedback, pero bueno, ahora he dejado un ratito para que haya preguntas. Y hasta aquí ha sido mi ponencia de hoy. Daros las gracias por vuestra atención y por haber estado ahí, ¿vale? Y espero que podamos quedarnos con, aunque sean 4 cosas, porque yo entiendo que en 40 minutos pues es poquito tiempo el que teníamos, pero el que os hayáis podido quedar alguna cosilla que nos sirva para en esos momentos en los que la mente nos cuenta algo que en realidad sabemos que no es útil para nosotros y nunca lo elegiríamos para alguien que queremos mucho, pues que nos permita separarnos y poder elegir. Darme cuenta de que aquellos son los pasajeros que vienen conmigo y yo no los puedo evitar, pero que en realidad yo puedo elegir la acción que quiera. Y que siempre la herramienta está ahí. No en querer hacer nada con los pasajeros del autobús, sino en elegir qué quiero hacer yo con mi vida. Muchas gracias. Muchísimas. Aquí suena el aplauso. María, este aplauso de los que estamos aquí en el aula de la Universidad Isabel I es para ti. Yo creo que yo he tomado notas de todo porque me parece esencial que seamos capaces de conocer a esos pasajeros. Creo que nos has dicho el título de la peli. Es una peli que yo he visto un montón de veces. Se llama Del revés y creo que las dos somos fans de esa peli maravillosa. Sí, a mí me encanta esa peli y es verdad, gracias por recordarme lo que se me había olvidado decirlo. Os dije antes, os hablaré de esa peli. Esa peli a mí me encanta y es, vamos, fantástica, se la recomiendo a todo el mundo, solo que a la peli, como está hecha también para reírnos un rato y está hecha en clave de humor, se le olvida decir que el ser humano puede elegir. En la peli, si el autobús ahí, que el autobús son las emociones en la máquina esta del cerebro, ¿no? Pues si aparece el miedo y me dice que corra, corro, ¿vale? Si en el padre aparece la ira, chilla. Si en la niña aparece el asco, tira el plato de brócoli, ¿vale? Entonces, en la peli se les olvidó de contar, no se les olvidó, supongo que está hecho a posta porque era para hacer la gracia de la peli, ¿no? Que a partir de la edad adulta, ¿no? Vamos a dejar a los niños y a los adolescentes de lado, pero ya los adultos siempre podemos elegir. A pesar de lo que esté pasando ahí dentro, podemos elegir lo que hacemos aquí fuera. ¿Me expliqué?
Yo voy a hacer algo y es, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que me las están haciendo llegar a través del móvil, lo dejo aquí por si alguien desde el centro, que nos están siguiendo, María, ¿Sí? quiere comentarnos algo, pues tenemos todavía unos minutitos para poder resolver esas cuestiones. Pero sí que me gustaría plantearte algo, porque hemos iniciado esta mañana con Marian, con Boticaria García, y ella nos hacía recomendaciones en relación con la alimentación, nos hacía recomendaciones en relación con el deporte y también con el sueño. Y dejaba un último apartado que casi te lo dejaba ahí ya en la casilla de salida, que era no solamente la gestión emocional, sino la importancia de la gestión del estrés que va asociado a una situación como la que estamos viviendo, esta circunstancia de la pandemia, y lo importante que es para saber gestionarlo adecuadamente para que nuestro sistema inmunitario esté como debe estar. ¿Nos puedes dar alguna recomendación al respecto o cómo abordamos ese pasajero también que es el estrés? Que yo, que soy periodista, te diré que la sobreinformación creo que es un enemigo y es una cosa que deberíamos irnos quitando, ¿no? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las cosas que siempre se han dicho es que en todo este proceso, desde marzo, que podamos decir que ha empezado todo esto ya mucho más global, sobreinformarnos siempre es mala idea. O sea, estar todo el día viendo las noticias, leyendo los periódicos, buscando en internet, yendo a 1000 fuentes además, porque si solamente fuera una fuente, pues bueno, yo me fío de esa fuente y aunque la vea todos los días, solamente es esa fuente. Pero normalmente lo que hacemos es de muchas fuentes. Entonces, eso siempre es mala idea porque tú imagínate toda la información que le damos a esos pasajeros del autobús. Todo lo que nos puede contar ahí la mente. Entonces, evidentemente, una de las primeras recomendaciones es no sobreinformarse. No estar hablando todo el día del tema, ¿vale? Nosotras en la consulta siempre decimos que esto es como ventilar una casa, ¿vale? Imagínate que yo ventilo una casa todo el día, abro la ventana y yo me marcho y se queda abierta. ¿Me seguís viendo? Sí, 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 Ah, sí, María. vale, vale, Vemos es que se perfecto. ha cambiado aquí en mi ordenador y no sabía si algo había liado. Vale, entonces, si yo dejo la ventana abierta todo el día, pues al final no tendría ningún sentido, porque entraría frío, calor, polvo, moscas o incluso ladrones si es un bajo, ¿vale? No tendría sentido. Si yo la abro solo 30 segundos o ni siquiera la abro, tampoco tiene sentido porque no ventilo y eso está una guarrada, ¿vale? ¿Cuánto la tengo que ventilar? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿20 minutos? Pues con lo de dentro o con lo que pasa que me genera estrés es exactamente igual. Si estoy todo el día hablando de ello, deja de tener sentido. Y si no hablo nunca, tampoco, ¿vale? Entonces hay que encontrar el término medio, tanto para informarnos como para hablar del tema. Y luego otra cosa fundamental, que volvemos a lo mismo que hemos estado hablando, son las relaciones, ¿vale? La red social que yo tenga, el apoyo que pueda tener es fundamental. Si yo estoy en un confinamiento como hemos estado, pero puedo estar en contacto con mis padres, mis amigos, mi vecino, alguien, ¿vale? Me puedo apoyar de alguna manera, puedo hacer esa cosa que ahora no nos dejan de abrazarnos, pues hacerlo de otra manera. Pues eso también, ¿vale? Activar el sistema de calma, el sistema de confort y para eso las relaciones humanas es lo más importante, también es fundamental contra ese estrés. Ujú. Y Hay una luego, cosa... Ah, es vivir en el presente, ¿vale? Ese foco que yo he dicho que nos lleva 7 manzanas más allá adelante, hay que apartarlo un poco, ¿vale? Yo sé que vivimos en un momento de incertidumbre muy complicado porque además no se puede acotar, no sabemos cuándo va a terminar esto ni qué dimensiones va a tener, pero tenemos que aprender a ser flexibles y vivir en el presente. Si me voy constantemente al futuro, no hago más que generar estrés constante. Y luego, bueno, por supuesto, si veo que no puedo con todo esto, pues ir a un profesional. hay una cosa que me parece muy importante. A nivel de comunicación, nos privan de algo que para mí, creo que para todos, María, pero la privación del contacto piel con piel. Yo soy persona abrazona. Creo que eso tiene unas consecuencias y un poco nos pasa factura a todos. Pero fíjate, para una enamorada no solamente del contacto piel con piel, sino también de las palabras, creo que es el momento de reivindicar que la palabra tiene que hacer lo que no puede hacer la boca o lo que no puede hacer la mano. Y es el momento a lo mejor de recuperar eso que a veces nos da hasta como un poco de vergüenza, ¿no? De decir con palabras lo que no podemos decir con acciones, con la comunicación no verbal. Creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el momento de recuperar el te quiero cada rato, cuando sea necesario, te echo de menos, estoy aquí, cuentas conmigo, no sé cómo lo ves.
Sí, pues también estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate, nosotras ahora en consulta, pues claro, vamos con la mascarilla, la pantalla, la persona también con la mascarilla. Entonces esto, yo que también soy muy tocona, sí, pues esto no lo llevamos muy bien. Entonces, ¿qué hemos tenido que aprender? Que al final yo le puedo decir a la persona que está conmigo en consulta que estoy ahí para ella, que la tengo muchísimo cariño y que vamos a trabajar juntas y que me duele lo que a ella también le está doliendo, exactamente igual que antes cuando la ponía una mano en el hombro cuando lloraba o incluso cuando la abrazaba cuando lloraba. Entonces, al final te das cuenta de que se puede dar un abrazo sin darlo o que se puede transmitir cariño sin contacto. Pero claro, hay que atreverse. Y a veces parece que efectivamente nos da vergüenza decir te quiero. Forma parte de esa gestión emocional que tú decías, el saber aplicar las palabras, ¿no? El que también son una herramienta, que me parece que es ahí un autobús, hablabas tú antes de autobús, me parece una herramienta súper potente, ¿no? La comunicación. Fíjate, yo, que ya es un poco filosofía personal, ¿no? Lo de nos tocamos poco y nos reímos poco. Me encuentro ahora con gente que, como estamos viviendo una pandemia, que como dices tú, tenemos el cerebro activado en pienso dentro de 2 meses la que nos viene, la cosa económica, el no sé qué, esto no se va a acabar tan fácil. He oído a gente que es, bueno, claro, es que me estás proponiendo un plan de ocio, pero con la que está cayendo, ¿cómo me voy a permitir a mí mismo ser feliz? ¿Y cómo me voy a permitir a mí mismo reírme? ¿Y cómo me...? Claro. Analízamelo desde tu perspectiva de profesional porque me parece muy fuerte. Sí. Pues esto es lo que nos está pasando, ¿no? Que es como que tenemos un pasajero más de repente. La mayoría de, bueno, y además también como los medios de comunicación, que antes hablaba Marian de ellos, pues tampoco sé muy bien cómo están transmitiendo las cosas, pues están generando miedos, están generando, ay, eso no se puede hacer, o están generando cosas que no tendrían que estar generándonos. Y una de ellas es el creerse que no puedo ahora mismo permitirme cierto tipo de cosas con la que está cayendo. Como la cantidad de gente que tuvimos en consulta durante el confinamiento que nos decía, a ver, es que evidentemente esto es muy desagradable, yo no lo estoy pasando bien, pero tampoco es terrible. Ahora, no me atrevo a decirlo porque, claro, con la que está cayendo, ¿cómo voy a decir que igual yo en mi casa? Entonces, vamos a ver, cada uno tiene todo el derecho del mundo de sentir o de disfrutar o de no disfrutar de las cosas, ¿vale? Que ahora las cosas han cambiado y tenemos que hacerlo con mascarilla o que me dejan solo hasta aquí y hasta allí no puedo, vale, pero de ahí a no hacerlo, creo que es un pasajero del autobús más, creo que es un bloqueo que nos estamos poniendo que encima probablemente no tenga ningún sentido. Hay que volver a una vida lo más normalizada posible y hay que explicar bien las cosas. Mira, yo un ejemplo que pongo mucho es que no le podemos decir a un niño, ya no se comparte el bocadillo, cariño, ya a partir de ahora tú a lo tuyo, tú cuanto más lejos mejor y tú... Esto no se puede decir así. Tú le tienes que decir, cariño, ahora temporalmente por esto que está pasando, no podemos compartir el bocadillo, pero lo guay es compartir el bocadillo, volveremos a compartirlo, pero ahora no se puede, cariño. Entonces hay que mantener la distancia social por esto que está pasando. O sea, cada uno se lo explicaríamos a razón de la edad que tenga, ¿no? Pero tenemos que explicarle así las cosas a la gente. Si no, generamos un montón de miedos, un montón de tensiones y un montón de circunstancias que no tienen ningún sentido y que lejos de ayudar probablemente lo que hagan será generar patología. Porque ahora de repente tenemos un montón de niños que ¡ah! No puedo tocar nada. A ver, ¿vale? Porque igual ese niño puede no tocar nada igualmente, pero sin tener miedo. Entonces, claro que se puede hacer las cosas y esto igual no lo estamos explicando bien. El sábado, día 10 de octubre, se celebraba el Día de la Salud Mental. Creo que con Marian también hemos comentado algo, porque ella hablaba de un estudio que ponía en relación la salud del intestino con la salud mental, o sea, asociaba cerebro con intestino. Me parece súper interesante. Si alguien quiere conocer algo más, pues parece que ese estudio ya está publicado. Pero ¿a dónde voy? A que yo he leído mucho en relación con el tema de la salud mental y sobre todo, María, con la factura que nos puede pasar esta pandemia a nivel de ansiedad, tristeza, aislamiento, soledad. Alguien habla incluso de la pandemia de salud mental que nos puede traer la COVID-19. Es el momento de buscar el profesional y de buscar la ayuda, ¿no? Porque es lícito que esto nos pase una factura emocional muy importante a todos. Y cuando digo a todos, hablabas tú de los niños, o sea, creo que hay que mirar para todas las edades, ¿no? Porque el que uno sea un niño o un adolescente no significa que no pueda también tener esas emociones
no bien gestionadas, ¿no? Que le lleven a algo más grave. Efectivamente, sí. Si vemos que esto se nos va de las manos, si vemos que al final el autobús cada vez está más cargado y cada vez soy capaz de manejarlo peor, es cuando puedo acudir a un profesional, claro, y ponerme en manos de alguien que me ayude a gestionarme con todo eso de ahí dentro. Porque es una reacción completamente humana y natural, nos está pasando a todos, es decir, esto no es un trastorno, pero si lo dejo pasar, cada vez va peor, al final voy a generar un trastorno, claro, ¿sí? No es lo mismo que ahora mismo yo me esté lavando las manos 20 veces porque me dicen que me las tengo que lavar, ¿vale? A que de repente llegue un momento que yo necesito lavarme las manos porque si no mi mente me cuenta que aquello va a ser todo terrible. Entonces, si yo veo que esto se desborda mucho, es el momento de que tengo que ponerme en manos de un profesional. Pero partiendo de la base de que si yo lo manejo, esto es una reacción normal. O sea, a día de hoy es normal tener miedo, ¿vale? Pero si yo lo manejo, si no lo manejo, es cuando entonces me debo de ir a un profesional. ¿Qué importancia le das a dos aspectos que hemos abordado a primera hora de la mañana, que son la realización de algún deporte? Marian nos hablaba de al menos caminar 30 minutos al día, no solamente por lo que supone de ejercicio físico, sino también por lo que supone que nos dé el sol, que tengamos esa vitamina D, que es importante. Y luego hablaba de lo esencial que es dormir, tener un descanso de calidad. ¿Qué importancia le das desde el punto de vista emocional y de la gestión emocional? Claro, sí, creo, no sé si lo dije, pero creo que dije que las únicas gasolinas que tiene el cerebro son lo que como y lo que duermo, ¿vale? Y la actividad física es como una tercera cosa que podríamos añadir. Entonces son fundamentales. No hay mente o cerebro que funcione adecuadamente si no le doy un contexto adecuado, ¿vale? Si no le doy una gasolina adecuada. Entonces, hacer deporte genera dopamina, genera neurotransmisores, que genera que mi cerebro pueda funcionar muchísimo mejor. Y la alimentación y el sueño, pues fundamental. Entonces es como la base, ¿vale? O sea, es como pretender hacer pan sin harina, ¿vale? No, esto no va. Pues no se puede pretender gestionar una mente que ya de por sí no funciona bien porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No la estoy dando de comer bien, no la estoy dejando descansar bien, no le estoy dejando generar todas esas sustancias que genera el que no somos el Homo sapiens sapiens no es sedentario. Ahora nos hemos empeñado en estar aquí sentados y todo estupendo, pero no somos así. Entonces tengo que darle lo que mi cuerpo necesita. Y luego partiendo de esa base, si se descontrola la mente, entonces ya veré qué hago. Pero lo primero que tengo que hacer es darle lo que necesita para funcionar. Si no, ya el pan ya me va a salir mal, por mucho que intente yo hacerlo. Y mira que hemos hecho pan, ¿eh? Incluso pan. Durante el confinamiento, que hemos hecho muchas cosas y entre otras muchos nos hemos aficionado hasta a la repostería y al pan y a lo que sea. Porque la actividad, el no quedarse sentado, el no quedarse esperando a lo que nos traiga el mañana y la semana que viene es algo importante, ¿no? Está íntimamente relacionado con esto, con la acción, con lo que tú decías, ¿no? La acción, siempre. Siempre mi punto de mira tiene que estar en lo que yo voy a hacer, ¿vale? Todos hemos dado una voz cuando no debíamos porque nos hemos dejado llevar o a todos nos ha dado miedo a algo y no lo hemos hecho, vale, bien. Pero si por norma general yo siempre hago eso, si por norma general yo no pongo el foco de atención en lo que hago, pues probablemente no haga más que meterme en líos, claro. Estoy mirando mi teléfono porque necesito que alguien me diga que tenemos a nuestros siguientes ponentes, que vamos a encarar ya la recta final, y lo vamos a hacer abordando una cuestión, María, que también me parece muy importante. Hablabas de que vivimos un momento de mucha incertidumbre. Evidentemente, para cualquier persona, porque además de la COVID existen otro montón, y hoy estamos en unas jornadas, otro montón de dolencias, otro montón de enfermedades. Hay una sensación lo vamos a ver ahora con los doctores, con los neurólogos con los que vamos a concluir esta jornada, pero en muchos casos yo he visto en muchas personas una sensación como de desamparo, ¿no? A la hora de cómo es la atención médica en este momento. Esto no ayuda precisamente, María, a estar tranquilo. No, en absoluto. Ni el momento de incertidumbre, ni cómo se está gestionando, ni la información que dan, ni el sistema en general, porque ciertamente estamos todos un poco, pero bueno, a ver, ¿no? O sea, pues lo que contaba Mariana, pero el CSI ha dicho eso, no, luego dicen que no, pero no nos lo dicen abiertamente, sino que tal. Entonces, al final son todo un montón de circunstancias que no generan más que duda. Y la duda al final genera estrés. Entonces, no es buena idea que no tengamos unos buenos medios de comunicación que nos digan todos en la misma dirección, cada uno a su manera, pero todos en la misma dirección,
o un buen sistema que esté gestionado por los gestores que sean los que están ahí arriba, que no sé ni quién son, que vayan todos en la misma dirección, pues al final esto, Navarra dice una cosa, Castilla dice otra, el otro dice otra, ahora no sé si voy o vengo, ahora sí puedo salir o no puedo salir. Esto no es buena idea para nuestra mente en ningún caso, porque le genera mucha duda y mucho estrés. Veo que tenemos ya, estoy viendo en la pantalla que tenemos alguna conexión, creo que ya tenemos a nuestros siguientes ponentes. María, que ha sido un gustazo, que siempre es un placer y que aprendemos tantísimo de tu mano, que ha sido bueno, pues yo creo que un lujo el tenerte también hoy para echarnos una mano con la gestión de nuestras emociones. Que un beso muy grande, virtual. Muchas gracias. A ver cuándo te lo podemos dar en directo. Seguro que será dentro de muy poquito. Gracias, María. Hasta luego.